Coach Federation, por la Asociación Española de Coach ASESCO y por el organismo internacional certificador de coach profesional. Es socia fundadora de coach certificadora de coaches en OCCI, está bien, especialista en coaching por el Instituto de Potencial Humano. Es experta en inteligencia emocional por la Universidad Camilo José Cela, experta en coaching sistemático de equipos de liderazgo. Go, Enneagram Professional Training por la escuela Helmer Palmer, instructora de Firewalking por Firewalking Institute and Research. Es certificada en gestión experta de empresas y toma de decisiones según norma referencial SGE 900 por APP Plus, máster en organización y dirección de recursos humanos por el Instituto de Desarrollo de Directivos, en fin. Una lista muy larga y está con nosotros para hablarnos de la actitud, entendimiento del enneagrama como la técnica más completa. Entonces yo creo que vamos a aprovechar que esté ella aquí porque yo creo que podemos sacar muchas ideas y una gran experiencia. Muchas gracias, Mercedes. Si sé esto no vengo, os lo digo de verdad. Ya me ha sonrojado. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Beatriz y bueno, pues fundamentalmente soy Beatriz, ¿no? Soy una persona, creo que extrovertida, responsable, esposa, madre, tengo 2 hijos, dirijo una empresa y lo del estrés yo lo tengo presente en mi vida, ¿no? Vamos a hablar un poquito de enneagrama. ¿Y qué es esto de enneagrama? Levantadme mano aquellos que sepáis ya qué es el enneagrama. Sí que hay algunas por ahí, ¿vale? Gracias. De los que sabéis, ¿sabéis vuestro eneatipo además? Me levanta mano quien sabe su eneatipo, o sea que, bueno, algunos sí, otros estamos un poquito en duda, ¿no? Pues bueno, vamos a descubrir un poco qué es todo esto del enneagrama y sobre todo para qué nos puede servir. ¿Qué es lo que vamos a hacer a lo largo de esta mañana, de estas 2 horas que vamos a pasar juntos? Pues primero sí me gustaría que os llevaseis una idea clara de qué es el enneagrama, ¿no? ¿Qué es y además para qué sirve? Además de esto, el enneagrama, iremos profundizando un poquito en ello. Si os digo que 2 horas para enneagrama, cuando en toda una vida uno no llega a conocerse, es un mini aperitivo, pero sí es una manera ya de que empezamos a entendernos un poquito mejor y a entender un poquito mejor a los otros. El enneagrama se divide en 3 centros que además tienen bastante relación con estas pegatinas que ya lleváis puestas por ahí, aunque son de 4 colores, pero bueno, tiene bastante relación esos 3 centros también y con otras herramientas que pueden parecérsele o ser similares. Hay 3 centros y dentro de esos 3 centros hay 9 tipos o 9 eneatipos. 3 por 3. Hasta ahí llego. Matemáticas no es lo mío, pero hasta ahí sí. Total, que vamos a ver esos centros, vamos a ver los 9 eneatipos y vamos a ver las relaciones entre ellos. Vamos a aprender un poquito, si es posible, y si conseguimos identificarnos en un primer paso, en cuál eneatipo podríamos estar, que no quiere que vayamos a acertar hoy, no quiere decir, pero podría ser, en cuál eneatipo podemos estar y conociendo cuáles son los 9, pues bueno, vamos a ahondar un poquitín en todo esto. ¿Qué es el enneagrama? Pregunta. ¿Alguien? A ver si esto lo oscurece. Sí, muy bien. ¿Alguien de los que sabe qué es el enneagrama? ¿Qué nos podría contar del enneagrama? ¿Óscar? El volitivo, el emocional y otro más cerebral. Eso es. Aquí estamos hablando de los centros. Gracias, Óscar. Esos 3 centros que yo os decía que se relacionan con los colores de las pegatinas. Antes de esos centros, que están ahí y forman parte del enneagrama, hay 2 tipos de enneagrama. Hay un enneagrama que se llama más psicológico de la personalidad y hay un enneagrama que se llama más espiritual. Nosotros vamos a centrarnos en el enneagrama psicológico de la personalidad. Ya luego, si a alguien le mola esto, ya podrá profundizar mucho más allá, ¿no? Pero, ¿qué es el enneagrama psicológico de la personalidad? Realmente es un sistema de desarrollo personal y profesional que tipifica o categoriza 9 tipos de personalidades. Estos 9 tipos de personalidades, cada uno de nosotros tenemos una. ¿Y qué es un tipo de personalidad? Pues son 3 patrones diferentes. Es un patrón de cómo pensamos, un patrón de cómo sentimos y un patrón de cómo actuamos. Todas las personas tenemos todo esto, sentimos, pensamos y actuamos. Lo que ocurre es que lo hacemos en un orden diferente.
tenemos un patrón más básico al cual solemos ir cuando tenemos que resolver una situación, que conocer algo nuevo, que enfrentarnos a un problema, etcétera, etcétera. Hay personas que van más al pensamiento, personas que van más a la emoción y personas que van más a la acción. Y estos 9 eneatipos tipifican 9 maneras diferentes de hacer todo esto, todas estas cosas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo me conozco mejor, voy a ser más capaz de tomar mejores decisiones. Cuando además conozco mejor a los demás, voy a ser mucho más capaz primero de comprenderlos y luego de relacionarme con ellos. De manera que el eneagrama, como os decía, es un sistema de autoconocimiento, desarrollo personal que describe 9 tipos de personalidad diferentes en 3 tipos de patrones cada uno: pensar, sentir y hacer. Básicamente esto es. Si nos vamos un pelín al eneagrama espiritual, os explicaría que lo que nos dicen los grandes maestros, porque el eneagrama viene desde el sufismo, del ala mística del Islam, y bueno, pues probablemente mucho antes que esto. Estos son los primeros datos que se conocen, ¿no? A partir de ahí hubo personas que lo trajeron a Occidente, como fue Gurdjieff, como fue Claudio Naranjo, como fue Óscar Ichazo. Hubo mucha gente que estudió todo esto, lo trajo a Occidente y desde ahí conocemos el eneagrama de la personalidad. El eneagrama espiritual, por ir un pelín, como os decía, nos dice que en esencia, vamos a llamarle esencia, le podemos llamar alma, cada uno en función de sus creencias religiosas o no religiosas, todos somos todo. Lo que ocurre es que cuando nacemos, de alguna manera, si imaginemos que esta habitación fuese la realidad, todo lo que es el mundo, al nacer, cada uno de nosotros nos fijamos solo en una partecita de la realidad. De manera que yo, cuando aparezco aquí, en base a mis primeras experiencias, mi educación, mis conocimientos, etcétera, etcétera, empiezo a fijarme en una parte solo. Y quizá yo estoy en esta realidad y solo miro para acá y me preguntáis: oye, Beatriz, ¿de qué color es la habitación? Y yo os digo azul. Y alguien dirá: esta tía está totalmente equivocada, porque claro, está mirando para acá y dice si es beige. Y otro que estará mirando para allá dirá si es como gris. Y otro que mirará por la ventana dirá si esta habitación son árboles. De manera que, ¿qué es la realidad? Pues la realidad es todo. Lo que ocurre es que cada uno nos hemos quedado con un trocito de esa realidad, que llamamos nuestro mapa o nuestra visión de la realidad. Y eso es lo que hace que cuando me interrelaciono con otros, en un equipo de trabajo, en mi empresa, con mi familia, no entienda nada de lo que dicen los demás. Y que mi punto de vista a veces no se parezca en nada en el punto de vista de otro, porque uno está mirando la cortina azul y otro está mirando el techo blanco. De manera que son esos 9 tipos, ¿no? Tenemos todo, como os decía, pero estamos anclados en una manera de verlo. ¿Y qué más? ¿Y para qué esto? Pues yo os digo aquí, para quitarnos las etiquetas, y esto puede parecer incluso hasta paradójico o incoherente, ¿no? Porque si lo que voy a descubrir es cuál es mi eneatipo, pues parece que me van a decir, pues yo ahora es que soy un 25 o un 48. Dime. ¿Se oye demasiado? Sí, a ver si ahora. Es que hablo alto. Vale, gracias, Luis. ¿Dónde estaba? Si de alguna manera vamos a decir que el número que yo soy o que tú eres o que el otro es, parece que nos estamos etiquetando. Sin embargo, lo que ocurre es que para desetiquetarse, primero hay que etiquetarse. Yo no puedo salir de una habitación si no he entrado. Yo no puedo dejar de hacer algo si no sé que lo hago. De manera que lo que vamos a hacer es conocernos mejor para luego quitarnos esas etiquetas. De modo que el eneagrama lo que busca realmente es identificar qué es lo que yo siento, lo que yo hago y lo que yo pienso, cómo actúo normalmente y a partir de ahí ser capaz de salirme de esa caja. Es como si yo hubiese caído en una caja, que es la caja de mi personalidad, y a partir de ahí soy capaz de salir y ver esa caja desde fuera y poder entrar o salir a mi elección. Yo hay veces que hago la metáfora de una carretera. Imaginaros que yo tengo un comportamiento determinado ante un tipo de estímulo, ¿no? Y sale el estímulo, pasa algo, alguien me dice algo, me dicen que tengo que hablar en público, que tengo que preparar un informe, yo qué sé, cualquier tema, y hay algo que automáticamente se genera en mí. En uno puede ser miedo, en otro puede ser alegría, en otro a cada uno se le genera algo. Eso es una especie de autopista. Y es una autopista que yo ya recorro de manera automática porque no me paro ni a pensar qué hago, sino que estoy ahí. Y es más, mi cuerpo somatiza eso. Y ante la emoción que sea que yo desarrollo, mi cuerpo responde. ¿Qué es lo que me permite este tipo de herramienta? Lo que me